buenas tardes. Estamos aquí en las playas de Benicàssim, en las fiestas de Santo Tomás, y acabamos de encontrar una colla de amigos que se llaman Amics del Macarrón. Entonces vamos a entrevistar a uno de los componentes, vamos a preguntarle a ver qué tal han pasado el día y bueno, a ver también qué piensa del tiempo y cómo ha estado el día. Ha estado todo muy bien, ¿eh? Todo perfecto. Lo único que no he encontrado a mi padre, vengo toda la mañana buscándolo, creo que tengo la paella ahí y a ver si lo encuentro. Pero por lo demás todo muy bien, la gente estupenda, 3.000 personas o 5.000 y una pasada, una pasada. Bueno, las expectativas son de 20.000. Las expectativas son de 20.000 personas. Oye, a partir de ahora, después de hacer la paella, la gente, ¿dónde se mueven? Si la fiesta está en la calle, están las zonas de marcha abiertas, ¿qué pensáis? Están todas las zonas de marcha abiertas, la gente va por los locales desde las 6 de la tarde, en cuanto se hace un poquito de noche, toda la gente en los locales y a liarla por ahí, ya van. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, aquí acabo de encontrar a más gente de la misma colla, parece que tienen miedo, pero bueno, podemos seguir preguntando por aquí por la zona. Hay una zona donde están pinchando, patrocinada por Red Bull, y aquí acabo de encontrar a un amigo más de la colla del Macarrón. Hola. Voy a hacerle un par de preguntas más. A ver, ¿qué tal lo estás pasando? ¿Bien? Bien, la mitad de bien que Marco Rubén, Gonzalo, Rossi, Diego López, Caldevila, todos esos. La verdad es que hemos encontrado gente famosa, gente, jugadores del Villarreal, gente de la política, gente, pues bueno, de Castellón. Hoy se juntan 20.000 personas, gente de Castellón, gente de Benicàssim, y la verdad es que es una de las fiestas más importantes de aquí de la provincia, y hay muy buen ambiente, la verdad. Bueno, la gente, a mí viene mucha gente, habéis venido mucha gente de la colla, hay algún cabroncete por ahí, mucha gente de la colla. ¿Cómo lo habéis pasado el día? Bien. ¿Solo bien? ¿No tiene nada más que aportar? Muy bien. Eso está mucho mejor. Bueno, pues muchas gracias, voy a seguir haciendo entrevistas. Hasta luego. Vamos por aquí, ven. Bueno, aquí acabamos de encontrar a otra gente, bueno, parece que no tienen ganas de hacer entrevistas. Bueno, aquí acabamos de encontrar a una chica. Bueno, simplemente preguntarte qué tal habéis pasado en las playas de Benicàssim y bueno, a ver qué esperas del día. Muy bien, nos lo hemos pasado muy bien y esperamos pasarnos lo mejor todavía. ¿Tu nombre es? Eva. ¿Solo Eva? Solo Eva. Bueno, no quiere dar más datos. Mala suerte. Vamos a buscar a más gente por esta zona, a ver que quiere hacer alguna entrevista. Vamos para allá, vamos a seguir por aquí. Aquí conozco a alguna persona que seguro que quiere hablar para la cámara. Bueno, aquí tenemos más gente de Benicàssim, gente del pueblo que sabe lo que son estas fiestas. ¿Qué tal han pasado el día y bueno, qué tal el resto? ¿Qué tal, cómo ha estado hoy? Bueno, hoy ha sido un día fantástico, un día como hoy no se puede encontrar todos los días y la verdad es que no hay en ningún sitio de España un lugar como Benicàssim para celebrar unas playas. Correcto, así me gusta. Y bueno, ¿qué tal ha salido el día? ¿Qué pensáis de cómo ha estado con respecto a otros años el día? La gente, si veis el mismo ambiente que otros años, coméntame. Bueno, la verdad es que ha estado muy bien, lo único que ha fallado un poco ha sido la climatología, que ha hecho mucho viento, hemos pasado un poco de frío, pero bueno, al final la gente se ha animado y ha sido un día redondo. Muy bien. Amigo, encantado, vamos a buscar a más gente para entrevistar, gracias. Seguimos buscando gente de Benicàssim, del pueblo, que quiera. Aquí acabo de ver un amigo de Benicàssim que seguro que quiere decirnos algún comentario más sobre el día. Hola, perdona, ¿puedo hacerte un par de preguntas? Este chico lo conozco yo de algún año ya. Él trabaja para los ciudadanos, él hace una labor para todos, la verdad que envidiable. Yo he tenido el orgullo y el placer de hacer algún acto con ellos y la verdad es que me han tratado muy bien y tengo que reconocer que lo que hacen es muy complicado y bueno, es de agradecer. Hola, buenas. Dos amigos que vienen contentos. Simplemente preguntarte con quién has venido, qué tal habéis pasado el día y cómo ha estado. Pues mira, hemos estado aquí en la playa de bomberos y la verdad es que el día ha estado estupendo. Lo único que el viento y bueno, lo que queda de día va a ser, creo yo, que mejor de lo que hemos pasado, creo. Bueno, pues Javi, que ya nos conocemos hace tiempo, muchas gracias por participar con nosotros y espero que pases el resto del día muy bien. Igualmente, que lo pasaremos. Muy bien, hasta luego.